¿Qué tal? Muy buenos días con toda la audiencia del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, INPEC. El día de hoy me encuentro con la destacada abogada penalista, la doctora Juliana Loza Ábalos, para hablar justamente de un tema muy coyuntural. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Que es con respecto al ámbito jurídico y político de la prisión preventiva del exmandatario Martín Vizcarra. Más o menos, doctora, comiéncenos a mencionar a los novatos o los novicios qué implica la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que tiene como propósito o finalidad precisamente resguardar el aseguramiento del imputado al proceso y obviamente garantizar el normal desarrollo de la investigación, cuando no también asegurar obviamente el propósito mismo del caso en sí. Y se impone puntualmente allí donde concuerdan presupuestos materiales establecidos en nuestro código en el artículo 268, que es esto, los graves y fundados elementos de convicción, la pena probable superior a 5 años, cuestión que fue modificada, recordarán, hace poco a través del decreto legislativo 1585, y finalmente el peligro procesal, ¿no?, que últimamente también ha merecido modificaciones, por ahí con algunas contradicciones en fórmula legislativa, diría yo, pero en puridad son esto. Y obviamente la Corte Suprema, y yo diría desde la Constitución, se ha marcado no un presupuesto adicional, sino yo diría una condición necesaria para su imposición, y estamos hablando de la proporcionalidad. Vale decir, puede ser que se cumpliera cualquiera de estos, mejor dicho, la concurrencia de los 3 presupuestos del 268, pero si la medida no es proporcional, obviamente no se impone, ¿no? Yo creo que esta medida cautelar, visto desde sus fines constitucionales, es la más gravosa y por tanto ha de verse como la última opción. Lamentablemente, dentro de nuestra práctica, la visión por lo general es al contrario, ¿no? Yo siempre resalto que una de las primeras cuestiones que el fiscal, porque es el fiscal quien requiere, ya no tenemos a un juez que de por sí la lanza solo, tiene que hacer un análisis de intensidad y de necesidad para su imposición. Perfecto, doctora. Justamente el tema del exmandatario, nos mencionan que principalmente cuando los que hemos leído el auto de prisión preventiva, es lo más criticable, creo yo, es el arraigo familiar, como lo plantea la sentencia, y el arraigo laboral. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Mira, yo creo que en el tema del arraigo familiar hay una confusión, si bien es cierto, el arraigo familiar no implica simplemente tener una familia, digamos, si queremos echar mano al concepto de dependencia, ahí viene el problema, porque se está equiparando al arraigo familiar con una dependencia económica. Lo que el arraigo familiar implica es tener lazos, si bien de dependencia, pero no necesariamente de carácter económico. Vale decir, esta dependencia o estos lazos familiares que sujetan a la persona que está procesada a fin de que no se sustraiga de la acción de la justicia, pueden ser datos de una dependencia fuera de lo económico, como una cuestión, digamos, de apoyo emocional, de una cuestión de relación familiar que lo vincule al imputado. Si nosotros vamos a asemejar arraigo familiar con dependencia económica, pues déjame decirte que muchas de las personas, por un simple sentido común, no va a tener arraigo familiar. Yo creo que nos estamos yendo al otro extremo. De un extremo hay quienes dicen arraigo familiar solamente el tener familia, y el otro lado el arraigo tiene que ver con dependencia económica. Y creo que en ese caso hay esa confusión. Se está equiparando indebidamente el tener el arraigo familiar con una dependencia económica, y eso no es lo correcto, porque el señor en cuestión tiene familia y tiene hijos que, si bien mayores de edad, aunque hay una que dan cuenta que es propio menor de edad, yo no entiendo cómo, por ejemplo, de manera contradictoria en la argumentación, le establecen, le reconocen la dirección y el arraigo domiciliario, pero con el mismo supuesto que debieran dárselo por entendido y aceptado, le niegan el arraigo familiar porque dicen que la menor vive en otra ciudad. Correcto. Más allá de la contradicción argumentativa que hay, yo creería que hay un error de concepto al poder, en este caso, querer forzar el arraigo familiar con una dependencia económica. O sea, todos tenemos padres y no necesariamente dependen económicamente de nosotros. Todos tenemos hijos que no necesariamente pudieran tener una cuestión de dependencia económica, pero no por nosotros mismos, ¿no? Tenemos padres y no por ello dependemos económicamente de ellos, y no por ello ellos nos dejan de tener un arraigo familiar. Entonces yo creo, esclarezcamos los conceptos y el problema viene muy grave si ese concepto se va a mantener, ¿no? Sí,
justamente comparto su opinión, doctora. Y otro de lo que comentaba el día de anoche en Panorama, justamente el fiscal Juárez Atoche, es con respecto al arraigo laboral. Y bueno, también la sentencia menciona, ¿no?, que los recibos por honorarios son muy, como decirle, simplones o genéricos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, hay dos cuestiones a saber, desde mi punto de vista. Si bien yo creería que el arraigo laboral es el talón de Aquiles del caso, no debiera dejarse tampoco de ver de manera tan simple. El arraigo laboral implica, digamos, la posibilidad de generar ingresos y que te permitan sujetarte a una actividad propia, digamos, de desarrollo y de empleo profesional. Mira, y más allá de que quizás se le pudiera decir no tienes el arraigo laboral o no tienes uno de los cuantos arraigos que pudiéramos tener nosotros, que de por sí básicamente son laboral, familiar y el domiciliario, hay algunos otros. Ya la Corte Suprema ha establecido este tesis de la superposición de los arraigos, vale decir, no necesariamente necesitas tener los 3 arraigos básicos para poderte yo entender que los tienes. A carencia de unos y los otros son fuertes, obviamente te sirven para poder mantener el arraigo en general, y ese análisis aquí en este caso tampoco lo ha habido. Yo no sé si la defensa lo llegó a argumentar o no, pero aún así debió haberse realizado este análisis que lo encuentra ausente totalmente. ¿Cree, bueno, y le comento, doctora, que esta es una nueva forma de mencionar, como ya la Suprema ha mencionado, esta calidad en los arraigos? Esa es otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque ya desde hace mucho, yo diría que hace más de 2 años, la Corte Suprema nos dijo, dejemos de hablar de la calidad de arraigo. No hay mediana calidad, intensa calidad, baja calidad. No, ¿hay arraigo o no tienes arraigo? Pero acá encuentro ahora el concepto de que el arraigo se puede flexibilizar o que no es tan... Nuevamente, yo creo que si vamos a seguir imponiendo niveles y categorías, lo que para mí puede ser un arraigo fuerte, para ti pudiera ser terminando un arraigo débil, o que se va a flexibilizar el arraigo domiciliario, como lo mencionan, y este tema de la categorización sin sustento viene mal. Yo creo que viene mal, ¿no? Y en el tema del arraigo domiciliario, en el caso en cuestión, es uno de los más cuestionados, ¿no? Correcto, doctora. Otro de los aspectos fundamentales que se mencionó en el mencionado auto es respecto al comportamiento procesal. Mencionaban que justamente para evitar, muy entre comillas lo pongo, precedentes como el caso de Nadine Heredia o incluso el caso de el exministro Cuba, se da, o mejor dicho, se da esta decisión de prisión preventiva. ¿Usted cree que se está judicializando? Es que hay dos cuestiones aquí y de confusión. Si nosotros leemos, incluso si leemos literalmente el artículo 268C del Código Procesal Penal, dice, conforme a los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso, es decir, sujeta, tú analiza el peligro de fuga o el peligro de obstrucción en atención a los antecedentes de quién, del sujeto en particular y en situación del caso en particular. Son las dos condiciones sobre el análisis que tú tienes que realizar para ver si hay peligro de fuga o peligro de obstrucción. Pero ¿qué hacen en esta cuestión respecto al comportamiento del imputado, que es una de las tantas variables del 269 respecto a poder analizar si hay peligro de fuga o no? Pero poder analizar si tú te vas a fugar en base al comportamiento mío, obviamente no solamente resulta ilógico, sino es inconstitucional. Yo tengo, dentro de un proceso, haciendo un ejemplo, un símil, tengo que responder por mis propias circunstancias, por mis propios antecedentes, lo está marcando el 269, y además es mi conducta la que tienen que analizar. ¿Tú te imaginas si bajo ese criterio estaríamos llegando a la cuestión así como aquel del vendedor de cuchillos que va a ser responsable por la muerte de todos aquellos que compraron el cuchillo en su puesto? Entonces, no es correcto. Yo ya he visto casos incluso de los mismos que he patrocinado, en los cuales por circunstancias de no, te impongo prisión preventiva por 36 meses porque resulta que en algún otro caso alguna otra persona se fugó y yo tengo temor que tú también te vayas a fugar. Pues eso no es correcto, ¿no? Entonces imagínate cómo llegar a tu casa cuando eras niño y tu madre te diga, castigado el fin de semana sin usar el televisor. Pero yo qué hice, no tú nada, pero resulta que el hijo de la vecina se portó mal y yo tengo miedo que tú te portes mal. O sea, así de simple es la cosa. Yo creo que traspolar situaciones ajenas al análisis debido, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho, es decir, la prisión preventiva, el análisis, así como el análisis de tipicidad, se hace conforme al comportamiento de quien está siendo sometido al proceso. Si vamos a llegar a esta cuestión, pues a mí en verdad que me llama poderosamente la atención, y yo creería que no merece un mayor mínimo ni siquiera de análisis de razonabilidad, cuando no de proporcionalidad debida en este caso. Sí, correcto, doctora, y comparto completamente su opinión.
Y bueno, para ir finalizando y añadiendo eso, también la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a eso, ¿no? Pero por supuesto, ha dicho que, lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019, lo dicen las tantas casaciones que han desfilado desde ese momento. Es decir, yo te voy a analizar las circunstancias para ver si te vas a una prisión de acuerdo a lo que ha sucedido en tu caso, sobre lo que tú estás imputado y conforme a tu comportamiento. Es incorrecto. Y del otro lado, el tema del arraigo domiciliario, es decir, te reconozco el arraigo, pero tengo miedo de que se puede flexibilizar porque te puedes movilizar. Perdón, ¿tengo arraigo o no tengo arraigo? ¿Te das cuenta de la logicidad del argumento? Correcto. Yo creería que esto merece un análisis profundo en general, y yo parto de la siguiente reflexión, más allá de los nombres. Para mí, en verdad, cuando ellos me preguntan si estoy conforme o no estoy conforme con una prisión preventiva, dejo de analizar un nombre y a una persona. Hay que analizar el derecho, hay que analizar las circunstancias del caso, hay que analizar qué es lo que se debatió y qué existió en ese caso en concreto. Y no olvidar aquí dos cuestiones fundamentales. Primero, la libertad es la regla, la detención es la excepción. Pero una segunda cuestión que no debemos dejar de lado: nunca hay que confundir la política con las razones de justicia. Cuando se enredan ambos aspectos, se cometen muchos errores, cuando no abusos y arbitrariedades. Y para terminar, doctora, ¿cómo ve la apelación? Pues lo primero que habría que garantizar en este caso, como en muchos otros, es que se cumplan los plazos del trámite de apelación. El código es muy claro. O sea, tú tienes, una vez presentado el recurso, admitido el recurso, tienes 3 días para que la sala convoque audiencia. Yo no sé cuántos ya van pasando, si ya apelaron, me imagino que sí. Y yo creería que primero debe convocarse rápidamente para que la sala pueda analizar de manera pronta. Y en todos los casos, ¿sabes? Porque yo me doy cuenta de que a veces uno apela y al mes recién te están programando la audiencia, y eso es lamentable. Y uno va y reclama y todo el tema. Y yo creo que la sala debiera hacer un análisis correcto y debido conforme ya no solamente a la norma, sino a los criterios jurisprudenciales que han establecido, y de algo menor, que era lo que te decía al inicio, esta condición necesaria para la imposición de la prisión preventiva, la proporcionalidad. Yo creo que nos hemos dejado de lado en esta visión muy positivista, y debemos de analizar si la medida resulta idónea a los fines procesales, si resulta necesaria o no a los fines procesales, si es ponderada de acuerdo a lo que ha habido en el caso. Sin ese análisis, yo creo que crearía que nos estamos quedando cortos en tener una visión correcta del lado no solo legal, sino constitucional. Muchas gracias, doctor. A ti. Esperamos tenerla muy pronto acá en el Instituto de Criminología y Ciencias Penales, INPEC. Y bueno, muchas gracias, hasta luego. A ti, encantada. Gracias.